Todo se trata de la fe. Pero hablamos acerca del conocimiento todo el tiempo y no de la fe. Aún tú piensas que vienes muchas veces a sentarte aquí y recibes un conocimiento, pero resulta que esa no es la visión correcta acerca de venir acá. La visión correcta de venir acá es tener fe y adquirir fe, porque la fe es lo único que agrada a Dios. Yo quiero, en el nombre de Jesucristo, que tú empieces a caminar en la fe del Hijo de Dios, que te desafíes en tu corazón y en tu espíritu a cambiar tu vida, a cambiar tu aflicción por gozo, por gozo, por gozo. Gracias, Jesús. Amén. Estábamos hablando acerca de lo que hizo Jesús, pero no profundizamos lo que hizo Jesús con Pedro al caminar sobre las aguas. Hoy te voy a profundizar acerca de lo mismo, pero a ir más profundo. Este sábado estuvimos orando acá con el grupo de oración y les empezaba a enseñar acerca de cómo debe ser la oración y también de no perder el tiempo en oraciones que tú ya sabes que el que tienes que actuar eres tú y no Dios. Amén. Hay cosas en las que tú tienes que actuar y no Dios, y no debes confundirte. Amén. Si tú actúas, Dios responde. Eso es un principio. Tu amigo se intimidó frente a sus conclusiones. Tú lo único que hiciste fue caminar y Dios respaldó tu fe, tu creencia en el corazón. Muchas veces oramos, Señor, dame, pero no caminamos. Entonces, ¿cómo quieres ver? Señor, haz esto, pero no creemos porque no actuamos. Así que la fe va acompañada de la obra. Por eso te estoy diciendo, deposita, porque yo sé que lo que debes hacer es actuar y Dios respaldará lo que pongas en el corazón. Amén. Y si quieres ser aventado, pues aventado recibirás cosas grandes. Mira en tu propio corazón qué desafíos pones o qué límites estás poniendo. A Dios le gusta la gente aventada, no la gente limitada. Amén. Claro. A Dios le gusta, digan todos, al Señor le gusta la gente aventada, no la limitada. Hoy dejo en el nombre de Jesucristo mis límites. Amén. Vamos a ir entonces al libro de Mateo, porque vamos a seguir y vas a entender, le vas a pedir al Espíritu Santo que puedas entender la palabra. Amén. Cambia la actitud espiritual si quieres ver la gloria de Dios. Amén. Tomen sus Biblias, sus armas, porque la palabra de Dios es un arma. Diga, la palabra de Dios es un arma, y es un arma poderosa. Amén. Mateo 14. Pero esta vez vamos a leer el versículo 32. Amén. Todos lo vamos a leer juntos. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Léelo con la actitud correcta. ¿Te acuerdas cuando te dije tienes que tener la actitud correcta? Tienes que tener la mente correcta y una conducta correcta. Mira a la persona que está a tu lado a ver si tiene la mente, la actitud y la conducta correcta. Amén. Si Dios te va a dar algo, debe ser como un niño. ¿Qué es lo que me vas a dar? Esta es, como decía el varón, esta es la nevera. ¿Qué decía el otro? Ay, ¿cuándo veré mi nevera? ¿Cómo oras? Ay, ¿cuándo veré tu mano sobre mí puesta? Ay, ¿cuándo será eso? ¿O será este el camino que tengo que tomar?
El cambio de actitud y el cambio de conducta y el cambio de mentalidad trae la bendición sobre tu casa. Y voy a traer la bendición. La bendición es su presencia, por cuanto le creo. Ya deja de contender con la situación. No pierdas el tiempo. Amén. Entonces vamos a leer todos el versículo ¿qué? El versículo 32. A la 1, a las 2 y a las 3. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vuélvelo y dilo. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Habíamos hablado de que el Señor dio una lección a sus discípulos. Nunca perdió de vista la barca, pero Él no se subió en la barca. Era tiempo de aprender. Es tiempo de aprender. Es tiempo de aprender. ¿Quieres cosas grandes de Dios? Súbete a la barca. Él te llevará a lo profundo de las aguas. Es algo así como lo que la pareja contaba. ¿Quieren matrimonio? Paguen el precio. No es esa locura de que, ay, te amo tanto, te amo tanto. Y ay, yo también, sin ti no puedo vivir. Pero contigo es muy difícil porque no tengo ni para el mercado. No hay proyección, no hay nada. ¿Y por qué no hay nada? Porque no crees en las posibilidades tuyas y de Dios. Amén. Entonces, el Señor vio que la barca ya estaba en el centro del lago y dijo, voy a levantar la adversidad. Voy a levantar un fuerte viento que haga sacudir de ese sitio donde quieres estar la comodidad. Ay, que no pase nada, que mi fe me sea tan grande que absolutamente nada me pase y nada me mueva. ¿Sabes cómo sabes que estás vivo? Por tus desafíos. Pero tu carne es la que tienes que empezar a que desaparezca y tu fe crezca. Porque tu carne es el mayor impedimento de la fe, tus conceptos. La palabra tiene que estar en tu corazón. Si no tienes palabra en el corazón, ¿cómo vas a emprender los desafíos? Los grandes desafíos que tiene Dios. Amén. Cuando la barca ya estaba en el centro, empezó a soplar el fuerte viento. Empezó el miedo, el temor a las situaciones. ¿Tú crees que Dios no nos quiere liberar de todo eso? Pero depende cómo tú las mires. Ay, me voy echando 15 materias. Perdí hasta el recreo. El problema no es el estudio, no son las materias, es tu actitud frente al desafío. No te dejes robar del diablo. Dígale al que está a su lado, madrugue. Madrugue. Dígale, madrugue. Amén. El Señor llegó y llevó la barca. Voy a enseñar. A ver cuál de ustedes tiene el carácter más aventado. O cuál es el que se va a quedar en la comodidad de sus problemas. Y yo me levanto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a entender lo que pasó espiritualmente. Muchos hablarán de este milagro y hasta la eternidad se hablará de este milagro. Muchos centrarán su atención en el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Jesús cambió una ley física para mostrar su poder.
¿Cuál fue la ley que rompió? La de la gravedad. Y grave estás tú que no creas en un Dios que puede romper la ley de gravedad. Y no tengas fe, como decía el pastor Ricardo, ni para medio pollo. Ay, si me das medio pollito. Fue cuando él conoció a su Dios que dijo: esto te pediré. Y con toda confianza. Amén. Pero si tu fe es de medio pollito recibirás. Eso se lo enseñó el mismo Señor al pastor Ricardo. Cuando recibió el medio pollo, pensó: ¿y por qué no pedí el pollo completo? ¿Por qué no pedí el pollo completo? Amén. Entonces vamos a volver a leer. Amén. Di: mi fe debe ser grande. Mi fe debe empezar a creer, a crecer. Amén. A la 1, a las 2 y a las 3 vamos a volverlo a leer. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto es una promesa para el que camina en fe. La promesa es: se acabó el furor del viento. Claro, ya va a ser otro viento, el del Espíritu, no el de la circunstancia. ¿Cuál es el que estás mirando? ¿Al Espíritu de Dios? ¿Al Espíritu de Dios? ¿O al de tu adversidad? Amén. ¿Cuál de los dos vientos estás mirando? Esto fue espiritualmente lo que pasó ese día con Pedro y Jesús. Pero es lo que puede pasar, coloca tu nombre, contigo y Jesús. Amén. Mira, a mí hace unos meses me llamaron. Y te digo, yo estaba asustado. Porque susto nos va a dar y eso nos da testimonio de que estamos vivos, ¿no? Pero propósito es más grande que susto. Y resulta que mi esposa llegó, me llamaron de un banco y me dijeron: mire, usted es nuestro mejor amigo. Empiezan con adulaciones y cosas de esas. Y entonces me dijeron: ¿sabe qué? No tiene que traernos absolutamente nada. Aquí están tantos millones, si usted los quiere utilizar. Tiene un mes para hacerlo. De tal fecha a tal fecha. Y yo me puse a pensar, Dios mío, pero es como harto. Y me llevé a mi esposa. Dijo: hagámosle. A ver. Eso permitió que ahorita el apartamento se le haya cambiado los pisos, estemos estrenando muchas cosas. Amén. ¿Cierto? Y empezamos a caminar. Y ya se ha pagado una buena parte. Amén. Una buena parte. Dios lo ha hecho. Pero quiero que tú empieces a tomar desafíos. Voy a tomar desafíos. Eso fue lo que fue la decisión de Pedro. No quedarse en la barca frente al problema. No te quedes en el problema. Amén. Yo sé que Dios les está hablando a muchos hoy. Amén. Vamos a ver espiritualmente entonces, versículo a versículo, qué fue lo que pasó entre Pedro y Jesús. ¿Qué es lo que puede pasar entre tú y Jesús? Amén. No te conformes con la oferta del diablo. Ve más allá. Sé un conquistador. Amén. Vamos a ir entonces al versículo 27. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Recuerdan la historia? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, o sea, Dios tiene, digan todos, Dios tiene el control
de mi adversidad. ¿Recuerdan que fue Jesucristo el que los mandó? ¿O no? ¿Quién los metió en la barca? Cristo. ¿Fue Jesús? Entonces, ¿quién te mete en el problema? Jesús. Para ver qué es lo que vas a hacer. Pero Él necesita mirar qué hay en tu corazón. Entonces llegó y dijo, bueno, a estos hay que enseñarlos, porque a estos son los que voy a usar para conquistar el mundo. A estos les voy a dar de mi espíritu. Necesito que dejen de ser cobardes y sean valientes. Y los mandó en la barca, ¿cierto? Pero ahí dice que enseguida Él les habló. Cuando estaban en la confusión del problema, Jesucristo, ¿qué hizo? Les habló. Dice al instante, ¿cierto? ¿Versículo qué? 27. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Ves? Cuando tú estés en medio de la gran dificultad y el viento se levante más alto, ¿qué tienes que hacer? Di, escuchar. Hablar, el que habló fue Jesús. No, si tú te agarras a hablar y a gritar, no vas a escuchar a Jesús. Empiezas con, ay, el problema del agua, la luz, el teléfono, ay, Señor. No dejas oír. Me cayó. No dejas oír. Amén. ¿Jesús qué hizo? Habló. Anoche el Señor me habló todo esto que les voy a decir. Amén. Yo no predico allá en Google. Yo predico de lo que Dios me habla. Amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Oído. Jesús que iba a romper una ley física, algo extraordinario iba a hacer. Entonces di tú, Él va a hacer algo extraordinario para mí. Amén, para que entiendas. Andas con un Dios chiquito. Te crees más grande que Él. Ay, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Ay, nada me salió. Ay, ahora sí estoy desesperado. Amén. Dice así. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ¿qué? Ánimo. Segunda cosa, yo soy. Tercera cosa, no temáis. Estas fueron las tres palabras. Mira, Dios no necesita hablar mucho. Eso sí, tú sí hablas como cotorra. Y el diablo te hace hablar de tu problema. Ay, imagínese. Y ahí riega toda su vida. Hasta a veces con un extraño. Ahí como para que alguien le diga, ay, pobrecito. Amén. Deja de hacer eso. Eso es feo. Amén. Ahí para que todo el mundo, ay, pobrecito. No, si usted está de malas, hermano. Y yo si no quisiera tener su vida. Ay, de verdad, pobrecito. Amén. Falta de amor. Amén. Entonces, estas fueron las tres palabras que Jesús dijo. Ahora vamos a ver las tres palabras que dijo Pedro. Amén. Di, yo quiero ser un aventado, alguien que no tranca, su fe es grande. Amén. Estas fueron las tres palabras ahora ¿de quién? De Pedro. Las tres palabras de Pedro están en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Primero, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro era supremamente inteligente en este momento espiritual. ¿Amén? ¿Cierto? Pedro dijo, primero se aseguró de que era Jesús. Entonces, asegúrate que Jesús está. Asegúrate.
O sea, le dices Señor. Con ese nombre ya lo tienes de tu lado. Señor. Haz las cosas hablándole a Él. Señor. No seas loco. Amén. Señor. Si eres tú, lo otro que dijo Pedro fue: manda que yo vaya. Manda que yo vaya. ¿Eso qué significa? Tú puedes hacer lo imposible si Él habla. No te pongas a hacer lo imposible si Él no habla. Te ahogas. Ve al lago. Si yo te digo, ve al lago, hermano Andrés, ve al lago y camina sobre las aguas. Tú no hagas eso porque fui yo. Amén. Entonces, yo necesito su palabra para caminar. Amén. Necesito su palabra. Entonces, Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. ¿Cierto? Si eres tú, manda que yo vaya. ¿Sobre qué? Sobre el agua. Entonces, estas fueron las tres cosas. Manda que yo vaya, si eres tú, y sobre el agua. Ese es el camino de la fe. En tres palabras está descrito el camino de la fe. ¿Cuál es? Señor. Primero, si eres tú. O sea, no hagas nada si no está Él. Eso fue lo que dijo Moisés. Si no has de ir tú, ¿yo para qué voy? Ay, que ellos vayan y disfruten carro, casa y beca, pero yo allá no estoy. ¿Vas todo el tiempo con Jesús? Amén. Si eres tú, todo el tiempo. Mi esposa les dijo algo: sí, yo estoy todo el tiempo buscando escucharlo. Yo no necesito que aquí si Dios los quiere tumbar, los tumba. Pero yo les hablo de lo que Él me habla para que entiendan. Amén. Su poder los tumbará cuando se incrementen por su presencia. Pero yo quiero entender la fe. Entonces, primera cosa, si eres tú. Amén. Ahora, segunda cosa, Manda que yo vaya. manda que yo vaya. Autoridad. Autoridad sobre el problema. Desata la palabra. Asegúrate de su presencia y después que desate su palabra sobre la situación. Amén. ¿Y qué le quedó hacer a Pedro? Caminar. Caminó sobre el agua. Pedro estaba emproblemado con eso, con el agua. Y tú sí tienes problemas con tu problema. ¿Cómo venció la ley de la gravedad? Con su relación con Dios, no con sus argumentos. Amén. ¿Entiendes? ¿Estás entendiendo? Ahora, mira la respuesta de Jesús a la pregunta. ¿Los demás discípulos le preguntaron a Jesús? Yo creo que estaban pegados a la orilla de la barca. Y tal vez muchas veces tú haces: ay, ¿cómo usas a ese pastor? Ay, Señor, qué bendición de pastor. Estás a la orilla de la barca. Úsame como ese pastor. Eso, úsame como ese pastor. Eso es la oración correcta. Eso se estaba mirando. Bueno, si Pedro se ahoga, yo no digo eso. Deja de ser un espectador de la fe. Amén. Y estas fueron las respuestas de Jesús para vencer ¿qué? La gravedad. Una ley natural. Tú puedes vivir en una vida natural. Comes, duermes y repites todos los días lo mismo. Abúrrete de esa vida. ¿No es mejor una vida extraordinaria? Amén.
¿Qué tal tú aquí diciendo y chicaneando? Ay, yo caminé sobre las aguas y usted qué. Eso lo digo como un chiste. Pero el 29, ¿qué dice? Estas fueron las respuestas de Jesús. Y él dijo, ven. ¿Qué costó vencer una adversidad tan grande como la ley de la gravedad? Una palabra de Dios. Una sanidad, ¿qué cuesta? Sí, pero tú piensas, uy, es cáncer. No, eso se muere. Lo que necesitas es una palabra de él. Porque él la da y se cumple. Porque mi esposa lo explicó. No es ni hombre ni hijo de hombre. ¿Qué vas a buscar? Dijo, ven. Ven. ¿Qué fue lo otro que dijo? ¿Qué fue lo otro que pasó? Versículo 29. A su palabra, ¿qué hubo en Pedro? Obediencia. A su palabra hubo obediencia. Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Descendió de la barca. ¿Y qué pasó? Andaba sobre las aguas. Entonces hay un primer paso de fe y es caminar. Es lo que hizo el hermano. Es caminar, pero eso tiene un propósito mayor. Porque tú te alegras cada vez que Dios te responde a una oración, pero tienes que ver el propósito que es mayor. El propósito que es mayor es el que dice ahí, en el 29. ¿Qué dice en el 29? Andaba sobre las aguas, ¿para qué? Para ir a Jesús. En la fe, Pedro se encontró con. Ese es el gran propósito. Y una vez tuvieron el encuentro, pasó lo que leímos al principio. ¿Y qué fue lo que leímos al principio? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó todo el viento. Su caminar con Jesús y su encuentro con Él trajo gran paz. Eso es lo que pasa con uno que le cree a Dios. Y se vuelve bendición a donde vaya. Y cambia toda circunstancia a donde Él esté. Porque ya no está solo, está con Jesús. Nosotros pasamos la vida en peticiones y no en encuentro con Jesús. Y lo que hace la diferencia es encontrarlo. Pero para encontrarlo necesitas salir de tu posición cómoda en la barca. ¿Qué quieres hacer? Te animo a que eso hagas. Y cuando ellos subieron, tú puedes elegir una vida natural. Sigue tú con tus problemas. O decide conocer a Jesús en la adversidad. Y ese encuentro va a traer la bendición de tu casa. Eso fue lo que yo decidí, hermano. Ahora, estas palabras que dijo Jesús tienen tres cosas espirituales poderosas. Lo primero que le dijo a Pedro: ¿cuántos van a salir de la barca? Dile a la persona que está a tu lado: yo quiero, en el nombre de Jesucristo, que tú hoy determines salir de tu vida, de tu rutina, de tu rutina. ¿Cuál es tu rutina? Ay, en la mañana me paro, a mediodía me quejo, a la noche ya estoy, dijo no. Y al otro día me paro cansado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Amén. Entonces, ¿puedes vivir esa vida? ¿Quieres vivir esa vida natural?
Bueno, estas tres fueron las palabras espirituales que el Señor Jesús le dijo. Le dijo, la primera que le dijo a Pedro, cuando él se decidió a salir de la barca fue, ten ánimo, ¿cierto? ¿Qué es el ánimo? Sí, porque ten ánimo. A veces la gente confunde el ánimo con esto. Sí voy a hacerlo, sí voy a hacerlo. Y es porque uno les ha imprimido ánimo. Y viene la adversidad y dice, ay no, se me acabó el ánimo. Yo sí estaba animado. Yo sí tenía toda la intención, pero... ay, ánimo significa determinación. Entonces lo que Jesús le dijo a Pedro fue determina. ¿Qué hizo el hermano con la nevera? Determinó. Eso fue. ¿Ahora lo entiendes? Esta ya es una explicación bíblica de eso. Entonces, determinó. No tienes porque no determinas. Pregúntenle al amigo. ¿Cómo les quedó el ojo? Determina. Y la palabra determina tiene dos componentes. ¿Cuáles son? ¿Ah? De, que es, si tú partes la palabra, significa dirección. En el caso de la nevera, ¿cuál fue la determinación? ¿Cuál fue la decisión sobre la nevera? Que iba a ser mía. Su decisión fue mía. Claro, pero es que lo estamos explicando. ¿Amén? Esa ya la sabemos porque Jesús les habló y le dijo, ten ánimo. Ten ánimo en lo que determinaste, porque yo lo voy a respaldar. Eso es relación. Amén. Entonces, de, que significa dirección, y termina es acabar con eso. Ejecutar. Tener ánimo es lo que le dijo Dios fue, determina hacerlo. Acaba con eso. Consíguelo. Amén. ¿Qué tan determinado eres con Dios? Ese es uno de los grandes problemas. El diablo te embola. Amén. Y así como eres determinado con Dios, sé determinado en lo que haces. Amén. Acción y efecto de expresar con decisión una ley, opinión o asunto. Eso es determinar. Eso es ánimo. Por eso el ánimo no se acaba, porque es una decisión, no un estado. Si tú no has determinado, tu ánimo se acaba, porque piensas equivocadamente que es el Alka-Seltzer. Voy a hacer. Y en una semana, ya no. Entonces no determinaste nada. ¿Amén? La otra palabra que le dijo, yo soy. Para tú ser determinado en la fe, tienes que saber quién es Él. ¿Quién es tu Dios? Si tú andas por un lado y Él anda por el otro, tu Dios eres tú. Y fuera de eso criticó. ¿Quién es tu Dios? Al que le cuentas tu problema, pero no tiene nada que ver con tu problema. Al que le lloras diciendo, haz esto por mí, pero no le crees. Gloria a Dios. ¿Quién es tu Dios? Y después les dijo, no temáis. En otras palabras les dijo, no duden, porque yo soy Dios.
Y esto fue lo último que el Señor me dijo anoche. Juan 14. Tu fe debe basarse en tu relación, no en tu conocimiento de Dios. Juan capítulo 14. Versículo 6. ¿Ya lo tienen? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hacen botando el tiempo? En medio de la adversidad, ¿quién es la solución? Jesús. En medio de la adversidad, ¿quién es la vida? En medio de tu adversidad, ¿quién tiene la razón? Jesús. Entonces, ¿para qué discutes? Ahora, les voy a leer tal y como el Señor anoche me dijo. No tienen fe porque no me conocen. No saben quién soy yo. No salen de la barca. A ver, no me voy a caer. A ver. Dice Jesús, el camino al Padre. Si tú no conoces al Hijo, no conoces al Padre. Muchas veces Satanás ha tratado de influenciar el hogar acerca de la visión del Padre natural. Niños que no han tenido su papá natural no tienen una buena imagen de Dios. Niños que su papá ha sido injusto no tienen una buena imagen de Dios. Niños que han tenido ausencia no tienen una buena imagen de Dios. Por eso es necesario conocer a Jesús. Y Jesús dijo: Jesús, el camino ¿a quién? Al Padre. Al Padre. ¿Quién envió a Jesús a ti? El Padre. ¿Quién envió a Jesús a ti? El Padre. ¿Cuánto te ama el Padre? Él envió a su Hijo para que fuera el puente, para que lo conocieras. Pero el Padre, y esto le digo a mis hijos, no necesariamente el Padre habla con los hijos. Sí habla, pero se puede ver el amor del Padre en todo lo que el Padre hace. Es de los hijos acercarse al Padre. Amén. Jesús corría al Padre. Y mira lo que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué se preocupan por las cosas de este mundo? Si Dios venció hasta la gravedad, y tú haces la gravedad de la gravedad de la gravedad. Sí. ¿Sí ves lo que hizo Jesús en el lago? ¿Sí ves cómo mostró su poder? Deja de creer en Satanás. Yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. O sea, el Señor dijo: no seáis tontitos. Si yo me voy a preparar unas habitaciones, no es para verlas desocupadas. Yo vuelvo por ustedes. Amén. Yo las cosas que hago, las hago con un propósito. ¿Tú eres así? Lo que haces, lo haces con un propósito. O a ver qué pasa. ¿Sabes? Muchas veces tú haces las cosas a ver qué pasa, no con un propósito. Por eso necesitas determinación. Y si me fuere
y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué dejó Él en ti? Él mismo. ¿Y tú dudas de quién? De ti mismo. ¿Cómo va a ser uno feliz dudando de uno mismo? Determina quién eres. Determina hoy quién eres. Eso se llama amor. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién determinó algo en esa barca? Pedro. ¿Y con quién caminó? Con Jesús. ¿Ya entiendes? ¿Estás entendiendo? Amén. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, ¿cuál duda? Tu oración debe cambiar. Tu oración tiene que cambiar. Hasta aquí el Señor me habló anoche.